hablan en castellano, aunque mezclan con el francés. Y luego por la tarde, si encuentro a mis compañeros combonianos, me hablan en italiano. Yo ya estoy hecho allí, ya tengo los pies allí. ¿Pero y usted siente miedo? Hombre, sienta respeto porque cuando últimamente los 3 años que vivimos con ese grupo islámico radical que nos ha pisoteado, que nos ha metido en un aprieto enorme en Centroáfrica, que según el Fondo Monetario Internacional ha hecho retrotraer a Centroáfrica de 10 años. Entonces, cuando tú ves delante de ti, pues tremendas calamidades, cuando ves las balas pasándote muy cerca, cuando ves gente que acaba de morir, cuando vas a recoger cadáveres. Esta foto que os ha trastornado tanto a vosotros, y comprendo que es una auténtica, me causa vergüenza ajena. Esa foto yo podría entrar en ella y podría meterme en el lugar del policía que está allí y podría caminar hasta el niño que está ahogado, y el niño que yo encontraría es con la piel negra, pero yo los he encontrado muchísimas veces en África y he ido y lo he recogido y yo mismo lo he llevado a su familia y lo he ayudado a enterrar. Son circunstancias que yo he encontrado muchas veces en mi vida. Quedabais vosotros horrorizados viendo aquellas imágenes del Daesh, del ISIS, cuando degollaban y cortaban cabezas. Yo lo he visto en directo, yo lo he visto al natural. Yo he tenido que ir a recoger, a robarles incluso cabezas cuando estaban pateándolas como si fueran un balón de fútbol, ¿no? Entonces hemos tenido que negociar con los guerrilleros islámicos radicales, sin nunca perder de vista que en el mundo hay millones de musulmanes moderados que también van contra el radicalismo, pero esos son completamente chalados, completamente han perdido el sentido de la vida. Y tener que ir a negociar para que nos den los cadáveres de las personas que acaban de degollar. Entonces, recuperar los cadáveres para dárselos a las madres. Sí, hay momentos en la vida misionera en que sientes miedo, claro que no, somos humanos, ¿no? Y sientes ese gran respeto por la muerte que te ronda alrededor. Allí donde yo vivo la muerte está muy barata. Allí se muere uno por muy poco. Y entonces es algo connatural a nuestra existencia estar conviviendo en momentos de vida y momentos de muerte contemporáneamente. Alejo, tremendo testimonio. Sí, sin duda, y quizá lo más dramático de esta historia es que, como decíamos antes, sea ignorada. Es decir, que es de una gravedad comparable o incluso superior a otras que ocupan las portadas y las televisiones, y en cambio este sufrimiento callado y continuo y terrible del corazón de la selva, pues no lo conocemos, ¿no? Entonces, Monseñor decía que esta fotografía, estas imágenes terribles del policía turco recogiendo al pobre niño, que lo ha hecho muchas veces con niños negros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que felicitaros por esta película, porque realmente en la medida que contribuya a llamar la atención del mundo sobre este conflicto y generar a lo mejor una corriente de ayuda, pues habéis hecho un gran trabajo. Esparza. Esta guerrilla islamista de la que usted habló son los Seleka. Exactamente. Que a su vez despertaron la reacción de los llamados anti-Balaka. Exactamente. Que a su vez se complicaron cuando aparece este otro sujeto que viene de fuera, que es el CONI, al que hemos visto ahí en las fotografías. Bueno, hasta donde yo sé, son unos islamistas, porque las tribus de las que han salido son musulmanas. A otros, como las anti-Balaka, llegó a considerárselos erróneamente, por cierto, como milicias cristianas, cuando en realidad, bueno. Y este, a su vez, aparece de fuera y se hace el dueño de un territorio. Esto, evidentemente, la impresión que da es que el poder en ese país está en el suelo y quien llegue y lo recoja se lo puede quedar imponiéndolo por la fuerza. Y cuando está usted contando sus programas de promoción en su diócesis, mi pregunta era: ¿hay gobierno en la República Centroafricana?
Ahora mismo no hay gobierno, hay un gobierno de transición y la ONU está presionando muchísimo para que haya unas elecciones que se prevén para antes de diciembre, que es cuando el gobierno de transición va a terminar. Pero en las elecciones volverán a enfrentar a los mismos clanes tribales que ya han protagonizado el enfrentamiento con sus milicias. Seguramente, lo que pasa es que las elecciones serán muy difíciles de realizar porque los Seleka, llegando a Centroáfrica, destruyeron todo. Tenían un poco la idea de que lo que iban a destruir había países detrás, que son los que realmente mueven los hilos, países con mucho petróleo, que les iban a reconstruir si ellos conseguían, esta coalición islamista, conseguían hacer de Centroáfrica una república islámica. Luego ya pues empezaron las barbaridades y las tribulaciones muy grandes y el Tribunal Penal Internacional puso la vista en Centroáfrica y estos países se retiraron. Y ahora queda Centroáfrica destruida. Y han destruido también los cadastros. Quiere decir que todas las fichas con las que pueden hacerse un censo de población para hacer unas elecciones han sido quemadas. Entonces será muy difícil hacer las elecciones. Pero tienen que haber unas elecciones, aunque sea con el 30-40% de la población, porque necesitamos a alguien que ponga un poco de orden en aquel gallinero. Pero esta situación es la misma que hemos visto antes en Ruanda, es muy parecida a la que hemos visto en Nigeria, es por supuesto la del Congo, es también la de Mali. ¿Realmente tiene sentido seguir empeñándose en construir estados donde no es posible, donde no hay una sociedad que tenga conciencia de formar una comunidad política? Bueno, pues África es así, tenemos que ayudarla a tener esa conciencia política. La verdad es que la tristeza grande es que sentimos una gran manipulación, es decir, que sentimos que incluso los grandes gestos del país, las grandes decisiones son manipuladas, son tomadas con alguien que está fuera, son con alguien que está sentado en su sillón, en su poltrona y desde allí toma las decisiones. Nos sentimos un poco pues monigotes delante o en las manos de alguien que juega con los países, con estos países, sobre todo ricos en materias primas. ¿Y les interesa que sea así? ¿Le puedo hacer una pregunta por favor, de carácter religioso? Sí. Al fin y al cabo. ¿Cómo es el cristianismo en una selva centroafricana? Es decir, evidentemente, bueno, me acuerdo cuando la Inquisición prohibió perseguir a los indios porque eran neófitos en la fe, por ejemplo en América, ¿no? ¿Cómo es? La cultura popular es esencialmente animista. Hay mucho converso al cristianismo desde hace mucho tiempo, pero es un cristianismo, digamos, con una serie de características locales, de peculiaridades muy fuerte. La sociedad centroafricana es muy religiosa. La gente de Centroáfrica es religiosa por naturaleza y muchos vienen del animismo. Cuando una sociedad cazadora como es la nuestra, la que vivimos en las selvas africanas, una sociedad que tiene el contacto con la caza, que sabe que cazar el animal y apropiarse de su energía, hay que comer una parte de ese animal que ha sido cazado, cuando tú trasplantas esto al cristianismo, les enseñas Jesucristo que se da y se deja matar Cordero de Dios por la humanidad y que para coger la fuerza y la energía de Jesucristo tienes que comer del animal sacrificado que es el mismo. Y ahí la comunión es, en el sacrificio de la misa, prácticamente una transposición de lo que ellos están ya viviendo como sociedad cazadora. Entonces el cristianismo entra tranquilamente, sin hacer mucho ruido, y llega a los vacíos religiosos de estas sociedades animistas, las completa. Eurico. Describe usted una realidad, monseñor, y a mí me interesa sobre todo preguntarle a usted como persona, ¿no? Nosotros a lo más que hemos podido acercarnos por nuestra profesión es acompañado de lo que usted describe. Es anecdótico, que han pasado algunos meses en una guerra, que han visto cadáveres, que han visto atrocidades sin ninguna duda, y a los que les preguntas cuando vuelven de Bosnia o cuando vuelven de Irak, ¿cómo te sientes? Dices, bueno, necesito unos días para reconciliarme con el mundo. Sin embargo, esto para usted, por lo que describe, es su vida cotidiana. Usted acaba de describir, bueno, pues experiencias que a cualquiera de nosotros probablemente nos resultarían terribles y que a lo mejor incluso por mucha fe, o hablo por lo menos por mí mismo, que tuviéramos nos costaría superar. ¿Ha sentido usted en algún momento, no sé, algún momento de debilidad? Es decir, ¿se ha sentido usted, bueno, frente a esa barbarie que también es parte de su vida? Sí. En su relación, digo, con el resto del mundo y con el resto de la sociedad. Los momentos de fragilidad los tenemos todos. Hay momentos en que estás más arriba y abajo. Hay momentos de estrés. Cuando el estrés se acumula, te falta la lucidez para mirar las cosas, ¿no? Para mirar la realidad, para estar con la gente, para encontrar a la gente y escucharla. Pero nosotros nos han preparado. Yo soy misionero con Boniat.
cristianos, si conocéis los de Mundo Negro, nos han preparado muchos años para estar en una realidad que muchas veces era agresiva, y nos han preparado para que estemos allí frente a esta realidad sin hundirnos. Quiere decir que seamos de ayuda para los demás. Yo recuerdo que desde el principio, cuando yo entré con 20 años, me enseñaron a hacer como unos animales que conocéis todos muy bien, que son las ranas, o los sapos, si preferís, los anfibios, que son unos animales que están en la superficie, en la tribulación de la superficie, y cuando lo necesitan entran a la tranquilidad de la profundidad y allí cargan las pilas. Después vuelven. Vuelven todavía a la tribulación, pero ya con las pilas cargadas. Entonces nosotros en la oración encontramos esa fuerza. Nosotros nos levantamos muy temprano por la mañana porque es cuando tenemos la tranquilidad de estar con el Señor, de cargar las pilas con el Señor, de mirar el tabernáculo y saber que está el Señor diciéndote: no tengas miedo, ve adelante, yo estoy contigo, yo te protejo, yo te acompaño. Esa seguridad de sentirnos en compañía del Señor, pues es lo que nos da también la tranquilidad de estar en situaciones límites sin perder la compostura. ¿Y eso les hace no tener miedo, monseñor? Eso nos hace también, pues el miedo es humano, ¿no? Eso nos hace tener una clave de interpretación. No sé si lo vais a entender, porque nosotros cuando leemos el Evangelio estamos delante de una situación tremenda, pero leemos el Evangelio y vemos a Jesucristo en el Calvario también viviendo una situación tremenda. Y entonces muchas veces intentamos encontrar la llave de interpretación, la contraseña para entender lo que yo estoy viviendo con la LRA y con los Séleca a través de cómo lo vivió Jesús en el Calvario, que también fue una experiencia de manipulación tremenda en manos de los hombres que lo torturaron hasta matarlo. Entonces la clave está en el Calvario, cómo lo entendió Jesús, cómo lo vivió Jesús. Entonces Él me da la contraseña para yo vivirlo, para nosotros vivirlos con esta visión, con esta mirada nueva que nos da la espiritualidad. Que Dios nos la conserve, que Dios nos la guarde hasta el final de nuestra vida. Alex, sí, una cosa más, monseñor. Quizá nosotros en el primer mundo, con un cierto orgullo, una cierta soberbia, pues vemos todos estos países como pobres y necesitados. Quizá nosotros también tengamos una serie de pobrezas y de necesidades que no somos capaces de ver. No sé si usted desde el lado africano ve a los países del primer mundo, que, insisto, estamos ufanos de nuestro progreso, de nuestra seguridad, nuestro materialismo, etcétera, etcétera, y a lo mejor no somos tan ricos como creemos. Bueno, el capitalismo salvaje es tremendo, deshumaniza enormemente, ¿verdad? Pero al mismo tiempo da la posibilidad de tener cantidad de personas que ayudan. La ayuda normalmente es silenciosa, no hace ruido. La ayuda normalmente pues es muy discreta y recibimos cantidad de ayudas por todos sitios, todos los misioneros. En ese sentido, pues, dices tú, chapeau a cantidad de personas, cantidad de organismos, cantidad incluso de gobiernos que dedican el 0% de los impuestos de los ciudadanos a ayudar a proyectos del tercer mundo. Pues esto no sería posible si aquí no hubiera un capitalismo que a veces es enormemente exagerado. Lo que yo veo muchas veces es que el mundo en el que yo vivo me ayuda simplemente a mirar la realidad con otros ojos, me ayuda a no pararme en la superficie, en la fachada, e ir directamente a lo esencial. Yo vivo con gente que tiene una esperanza de vida al nacer de 48 años. Allí mi gente no se pierde por las ramas, va directamente a lo esencial de la vida y encuentra las 4 o 5 grandes prioridades de la vida, que es lo que realmente van a darle sentido a la suya. Entonces allí me ayuda mucho. Yo he ido a África desde hace muchos años como con 2 mochilas en la espalda, decía un compañero mío que mataron en la ruta de Entebbe, en el aeropuerto de Kampala, y él decía: vamos a África como con 2 mochilas en la espalda, la una está llena para dar y la otra está vacía para recibir. Pues se llena antes la vacía que se vacía la llena. Javier, ¿cuándo se estrena la película? Perdón. En principio está programado por la visita de su santidad a Centroáfrica, a Bangui, en noviembre a finales. Pensamos que en diciembre, si todo marcha bien. Ajá.
Por cierto, tengo que darte las gracias por el honor y privilegio que me concediste de permitirme hacer un cameo en la misma, aunque me haya tocado hacer de malo. Eres un actor estelar. Tú has participado también en otros proyectos de distribución de grandes películas, en Bella, de Eduardo Verástegui, en La Última Cena, en Bloody Money. Son siempre películas de cine muy comprometido el que trabajas, ¿no? Yo pienso que sí, somos un grupo de gente muy comprometida, pero porque pienso que en la vida también hay más cosas, hay que enseñar a la gente lo que la gente está haciendo humildemente. En el mundo hay otra dimensión, no estamos acostumbrados a la dimensión del consumo, del gastar, del tener. Creo que hay que llegar un momento que en la vida hay que enseñar también que las pequeñas cosas, como se demuestra en África, pues te hacen muy felices. Yo creo que las películas de valores cada vez tienen que haber más. No todos son películas con robots ni con señores volando, ¿no? Hay que dar un espacio al ser humano, ¿no? Si no, ¿qué nos queda, no? Y sin duda en el corazón de África hay espacio para ese ser humano. Monseñor, ¿quiénes son las abuelas de Mangasú? Pues son mujeres que han perdido a sus hijas, normalmente muertas por la enfermedad tremenda que hay en toda África, que es el SIDA. Y entonces han dejado a sus nietos, han dejado huérfanos a los niños, y entonces hacemos un proyecto pues que lleva a recoger a tantos niños. Tenemos más de 1000 niños cuyos padres han muerto de SIDA, y muchas veces son las abuelas los que los recogen. Y es un ejemplo tremendo, porque ves una señora allí en plena selva con 50, 55 años, que ya son mayorcitas, bastante mayores, con malaria crónica, con las cervicales rotas, personas que a esa edad y con esas dificultades tienen que volver a ser madres, tienen que pasar por todo lo que ellas hicieron cuando eran jóvenes todavía, y es para levantar un monumento allí, ¿no? Da un sentido de materno, de ternura, de misericordia muy muy bonita, que hace pues que la vida se coloree de otros sentimientos más positivos. ¿Qué son las Casas de la Esperanza? Las Casas de la Esperanza las hemos fundado cuando hemos encontrado personas mayores, ancianas y ya con dificultades, demencia senil, que eran acusadas por la sociedad de brujería. Muchas veces la brujería es la manera de buscar un chivo expiatorio para culpar de los males que tiene la sociedad. Entonces estas personas que con este estigma, y sobre todo personas sin nadie que los cuide, porque allí en África la seguridad social o el inserso, lo que quiera que sea, son los hijos. Como no tengas alguien que te cuide cuando seas mayor, te quedas completamente abandonado y estás abocado a la muerte, ¿no? Entonces hemos creado estas casas con ayuda de una parroquia de Antequera, de tantos amigos nuestros, para acoger a estos viejitos, que tengan un sitio tranquilo, que tengan una veranda, que tengan una cama, al menos una comida al día, y les hemos puesto una religiosa congoleña de 33 años, que está allí con ellos 7 días a la semana y 24 horas al día. ¿Y qué es el buen samaritano? Es un centro para acoger a enfermos terminales de SIDA, pero también para luchar contra esta enfermedad tremenda. Entonces es un centro en donde vienen tantas personas a hacerse analítica de SIDA para ver su seropositividad, y muchos conseguimos encontrar los medicamentos, los antirretrovirales, para poder alargar la vida. Damos prioridad a las madres con niños, pero muchas veces estas madres pues se van porque ya están con una carga viral muy muy grande y se nos van. Entonces muchos mueren en el buen samaritano, y intentamos pues que vivan de la mejor manera. Quería añadir que el día 29 y 30 de noviembre viene el Papa a Centroáfrica, es decir, que acepta de venir y meterse en aquel avispero para darnos unas palabras de ánimo y de consolación, lo cual quiere decir estupendo, porque el Papa no tiene pelos en la lengua, y además tiene una palabra que puede ayudarnos a salir del laberinto en donde estamos. Ahora estamos como en un laberinto intentando encontrar la puerta y no la encontramos. Entonces, no sé si conocéis a un poeta latinoamericano que se llama Marechal. Tiene un poema que se llama El laberinto de amor, y en este poema encontramos una frase diciendo: de todo laberinto se sale por arriba. Ojalá que el Papa nos dé el escalón necesario para subirnos hacia arriba y encontrar una salida a este laberinto en el que el pueblo centroafricano está ahora desde hace varios años. Monseñor, espero que ejerza usted de corresponsal del Gato al Agua con motivo de la visita del Papa y nos cuente qué tal ha ido cuando llegue el momento. Con muchísimo gusto, me llamáis, yo os respondo y os doy las noticias al vivo y al directo. Bien, porque hay que interesarse por lo que pasa en esa parte del mundo tan olvidada, ¿no?
Sí, además, Monseñor, precisamente hablando de África y hablando del Papa, hace tiempo que Europa dejó de ser la locomotora, entre comillas, de la Iglesia en el mundo. Las vocaciones van para abajo. En España son continuas las noticias de conventos, colegios religiosos que van cerrando. Si uno sigue un poco las noticias de información religiosa, se va dando cuenta de que es una regresión continua. Y África se ha dicho muchas veces que al contrario, que parece que hay vocaciones que van saliendo cada vez más. ¿Es verdad este panorama? ¿Cómo está la Iglesia en África? ¿Está emergiendo? Es verdad. Primero que están ya diciendo que África puede ser el continente hacia 2100 que tendrá mayor índice de población. Entonces, creciendo la población en África, crecerá también la Iglesia Católica, y creciendo la Iglesia Católica crecerán las vocaciones. África es un continente con muchas vocaciones y es un continente en donde la Iglesia Católica será muy muy fuerte en los siglos, en las décadas que vienen. Y Europa también, a su manera. Europa tiene cantidad de contemplativos que no hacen ruido y que están ahí rezando, haciendo palanca por el mundo. Tiene cantidad de jóvenes, de grupos jóvenes, de congregaciones jóvenes que están naciendo. Algunas están yendo para atrás, de acuerdo, están perdiendo, están poniéndose pues de más edad sus miembros, pero la balanza siempre sigue y pasarán momentos de estrechez y llegarán momentos de gran apertura. Entonces, las vocaciones en África sí parece... Es que, por ejemplo, en España sí que se nota cada vez más que van llegando seminaristas y sacerdotes precisamente del continente africano. Los seminarios están llenos. Hay seminarios con 250 seminaristas. Y algunos dirán, ¿y no ocurre como pasaba en la España de la posguerra, que hacen eso para huir de la pobreza, o son verdaderas vocaciones? Eso es la pregunta del millón. ¿Cómo se puede saber? Hace falta un gran discernimiento para entender lo que Dios está haciendo en el corazón de muchas personas. Lo cierto es que muchos jóvenes pasan por los seminarios africanos, han pasado por Bangasú, que tenemos el seminario, y hoy son ministros, hoy son alguien importante en un ministerio, alguien importante en la política, con lo cual nos damos por satisfechos. No han llegado a ser sacerdotes, pero hemos formado personas que de no ser nada o de no poder hacer nada han llegado a tener una carrera y a poder defender o trabajar por su país. Nos damos por satisfechos. Hoy en el Gato al Agua nos acompaña Monseñor Aguirre, obispo de Bangasú. Le agradecemos enormemente que nos haya acompañado en el Gato al Agua. Es todo un honor para nosotros que nos acompañe, pero sin duda nos interesa mucho saber qué es lo que opinan todos ustedes. Rocío, cuéntanos, ¿qué nos están diciendo esta noche? En Twitter nuestros usuarios están conmocionados ante semejante testimonio de Monseñor Aguirre. Son todos agradecimiento. Impresionante y clarificador testimonio, nos comentan. Qué gran labor la de los misioneros. Enhorabuena por su vocación de servicio, añade otra usuaria. Y Luisa, de nuevo, añade, magnífico testimonio de Monseñor. Que Dios le siga protegiendo y ayudando en su misión. Y María, por otro lado, da su opinión sobre la pregunta que les formulábamos en el gatómetro de esta noche. Y nos comenta, desgraciadamente, estas imágenes nos muestran un drama que pensamos que no es el nuestro. A pesar de su crueldad, es necesario mostrarlas para sensibilizar a la sociedad y hacernos conscientes del horror que viven millones de personas sin que seamos capaces de reaccionar. Sigan llamando porque lo resolveremos muy pronto. Esta noche en nuestro gatómetro les estamos preguntando si están ustedes a favor de que se muestren en televisión las imágenes de los niños ahogados en Turquía. Monseñor, ¿usted qué opina? Puesto que aquí ese debate se abre constantemente acerca de si debemos hurtar a los espectadores esas imágenes desagradables o hay que mostrarlas justamente para que seamos conscientes del horror que existe. De ninguna manera hay que enseñarlas. Es una bofetada de realidad, pero es la realidad pura y simple. No podemos vivir en un mundo de plexiglas, en una burbuja. Tenemos que poner los pies en la tierra. Hay muchas veces esas imágenes, con la simple fuerza evocativa que tienen, nos ponen los pies en la tierra. Usted vive de cerca el drama de los desplazados, de los refugiados, de los que huyen. ¿Qué le parece el debate que estamos teniendo en Europa en este momento acerca de cuál debe ser nuestra actitud ante todas estas personas que tratan de alejarse de la guerra, de la miseria? Si yo miro el Evangelio Mateo 25 dice que hay que acogerlos. Y sobre todo hay una sensación de urgencia por la cual están huyendo de una muerte segura y hay que acogerlos. Yo doy mi testimonio en Bangasú. Tenemos a 3.000 congoleños que han entrado huyendo también de CONI
han pasado la frontera, han dejado su casa y han venido a Bangassou, también su casa. No vinieron sin papeles, ninguno se los pedimos, y les buscamos una tierra y les buscamos, ayudados por el ACNUR, les buscamos también unas casas y unas escuelas, y allí viven desde hace 5 años. Y yo les he puesto un sacerdote que está con los católicos trabajando a tiempo lleno, y también con los protestantes, los sectas, los musulmanes, trabajando mano a mano, codo con codo, todas las religiones juntas, porque en momentos de gran dificultad y de gran tribulación, las religiones tenemos que comprender que tenemos que estar unidas para poder sobrevivir. Sobreviviré, para ser. Javier Santamaría, director de cine, enhorabuena por este proyecto cinematográfico. Esperamos verlo muy pronto en las pantallas de los cines españoles y, por supuesto, desde El Gato estaremos promocionando una película fantástica y deseándote muchos éxitos. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Javier. Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangassou, ha sido un honor para nosotros que nos acompañara esta noche. Gracias por la labor que realiza y gracias por contárnosla en El Gato. Gracias por estar aquí.